Hola mi gente, bienvenidos a CNN Dinero. Te saluda Xavier Serviá. ¿Lista? ¿Listo? ¿Comenzamos? Tres de las empresas de petróleo y gas que cotizan en bolsa más grande del mundo recibieron un duro golpe tanto por los accionistas como en la corte para que reduzcan la emisión de gases invernaderos. Por eso pregunto, ¿qué efectos puede tener en la industria petrolera? Lo discutimos. México, en medio de elecciones, y la economía está entre las prioridades del votante mexicano. Por eso pregunto, ¿qué retos y oportunidades enfrenta la economía mexicana en medio de esta elección de medio término? Lo averiguamos. Perú, una de las economías de más rápido crecimiento en la región, ha estado perdiendo terreno en los últimos años y sigue en medio de una pandemia. Por eso pregunto, ¿qué retos enfrenta el próximo presidente de Perú? Lo analizamos. ¿Aún no has recibido tu reembolso de impuestos del gobierno de Estados Unidos? En un nuevo Dime Xavier te explico por qué el Servicio de Impuestos Internos no ha enviado todos los pagos y qué puedes hacer al respecto. Desde la Ciudad del Sol, Miami, comienza el único programa que vive la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en 3, en 2, en 1. ¡Vámonos! Tres de las empresas de petróleo y gas que cotizan en bolsa más grande del mundo recibieron un duro golpe tanto por los accionistas como en la corte para que reduzcan la emisión de gases invernaderos. Por eso pregunto, ¿qué efectos puede tener en la industria petrolera? Lo discutimos. Pero primero, vamos con el contexto. ¿Qué pasó? Un tribunal dio un fallo histórico que podría traer consecuencias a las grandes petroleras. Ordenó que la empresa de hidrocarburos Royal Dutch Shell reduzca drásticamente sus emisiones de carbono. La sentencia fue dictada la semana pasada por un tribunal de distrito de La Haya. Dictamina que Shell debe reducir sus emisiones de dióxido de carbono en un 45% hacia el 2030 con respecto a los niveles del 2019. Esto incluye las emisiones de sus propias operaciones y de los productos energéticos que venden. El grupo medioambiental Friends of the Earth de Países Bajos dice que es la primera vez que un tribunal dictamina que una empresa debe reducir sus emisiones en sintonía con los objetivos climáticos mundiales. Este fue el grupo de campaña medioambiental que presentó el caso contra Shell. ¿Cuáles serán las consecuencias de la decisión? Lo analicé con Pablo Medina, de Wood & Jens Energy Analytics. Desde tu perspectiva, ¿cómo leer todo esto? Bueno, creo que la dinámica está cambiando en el sector petrolero, eso es innegable, y empieza desde arriba, ¿no? Chevron, Shell, Exxon, todos ellos tienen una presión que no habían sentido, diría yo, nunca con respecto a su estrategia de largo plazo, ¿no? Se está viendo mucha presión con respecto a un ajuste de portafolio, dígase, tener más renovables y si se tienen hidrocarburos que sea más, que sea menos petróleo. Es decir, esto no es solamente por quedar bien y tener un juego de relaciones públicas, no, esto es algo de fondo y creo que en los últimos 6, 12 meses en Wood & Jens hemos escuchado de muchísima gente, desde instituciones financieras hasta petroleras, cómo podemos cuantificar nuestras emisiones y cómo podemos ajustarnos a este mundo en el cual realmente las cosas tienen que cambiar, ¿no? Entonces ha sido algo bastante interesante con respecto a cómo empieza desde arriba, pero esas oportunidades desde arriba de tener que vender ciertos activos le abren oportunidades a ciertas empresas con distintas estrategias para poder hacerse de ellos, ¿no? Entonces es una dinámica bastante cambiante. Claro, hay toda una controversia porque algunos alegan que el problema está en la oferta. O sea, por eso es que viene estas acciones activas a través de las cortes, la presión corporativa, la presión entre los inversionistas, los accionistas, de que el problema está en los que ofrecen el petróleo.
Sin embargo, hay otros que dicen, no, el problema está en la demanda, en la medida que es el argumento que utilizan las petroleras. En la medida que siga existiendo demanda, nosotros vamos a suplir esa demanda. Lo que hay que hacer es bajar la demanda y entonces nosotros bajaremos entonces la oferta. Y esa controversia no va a terminar. Pero lo cierto es que el fallo de Shell específicamente es sin precedente. ¿Qué efecto puede tener eso entonces en las demás petroleras cuando ya está sabiendo que por lo menos una corte en Holanda, y que puede tener efecto en las cortes europeas, pueden activistas llevar demandas, pueden demandar a las empresas petroleras en las cortes y exigir de forma legal de que tú tienes que bajar las emisiones de dióxido de carbono y bajar el efecto invernadero? Claro, y ajeno al tema legal que bien mencionas de la posibilidad de apelar y todo lo que puede venir después, no cambia el hecho de que es algo, como dicen, sin precedentes, ¿no? Entonces lo que sí creo que importa es pensar en el punto de vista de las petroleras, se le llaman majors, ¿no? Las más grandes. Los majors europeos tienen una postura mucho más a favor del tema de transición energética, ¿no? BP, por ejemplo, empezó con un gran cambio estratégico el año pasado. Total recién cambió hasta su nombre de Total a Total Energies. Shell, obviamente, con esta nueva demanda va a tener que hacer bastante más. Y luego, pues, tienes empresas como Statoil, ahora Equinor, que el nombre cambió con una gran responsabilidad social. Entonces, dígase que es muy interesante ver a las majors del lado americano, ¿no? Chevron, Exxon, teniendo este tipo de presión, porque, como bien mencionas, el tema de la oferta es algo clave. Se tiene que producir los hidrocarburos que tengan menos emisiones, díganse probablemente campos de gas, campos con aceite más ligero, pero eso también abre la puerta a que mientras uno desinvierte, dígase Shell en su refinería de Deer Park, se la vende a Pemex, ¿no? Y la gran pregunta es, para Shell, claro, su portafolio se ve mucho mejor, más verde, sin la refinería de Deer Park, pero para el mundo, ¿qué es mejor, que la maneje, por ejemplo, Pemex o que la maneje Shell, ¿no? Entonces, como bien mencionas, es un juego de mucho sube y baja y es complicado el tener una postura única, pero lo que tú mencionabas, y para cerrar, en términos de demanda, el escenario del IEA, por ejemplo, requiere mucho de la demanda, muchísimo menos uso de aire acondicionado, muchísimo menos uso de transporte aéreo, y bueno, pedirle eso, por ejemplo, a los países en desarrollo es algo complejo, ¿no? Aún éticamente hablando. Pablo, otro punto importante. ¿Cómo quedan en todo esto los países, los gobiernos, que son dueños de la producción petrolera y donde esos gobiernos dependen de los ingresos que produce el petróleo? O sea, que ya no estamos hablando solamente de empresas privadas, estamos hablando de empresas que están en manos de los gobiernos. ¿Qué efecto puede tener todo esto en ellas? Ese es un muy buen punto. Hablando de nuestro equipo, por ejemplo, que cubre África, y hablando de países como Nigeria, Angola o Ghana, no es muy distinto a Latinoamérica, ¿no? Y a final de cuentas es el mismo tema en Medio Oriente y la pregunta es cómo diversificarse, pero muchos de ellos no se han diversificado. Entonces, lo que nosotros hemos visto en nuestro análisis en Welligence es probablemente va a cambiar la estrategia de los majors, donde sufrirán más presión financiera, y las empresas petroleras estatales que pudiesen tener financiamiento más dentro del mismo país, puede ser que tenga una estrategia diferente. Entonces, eso es un punto absolutamente clave. Si quieres acceder a los mercados capitales, ¿cómo lo vas a hacer? Con una estrategia de ESG. Si no la tienes, ¿quién puede que tengan esos activos? Pues empresas con estrategias distintas, ¿no? Entonces creo que a final de cuentas es clave tener una solución uniforme, porque si no solamente es un juego de papa caliente, ¿no? Y por último, Pablo, que me queda un minuto, ¿cómo analizar esto desde el punto de vista de análisis financiero? Porque claramente hay una presión real de que de alguna forma u otra tú tienes que cambiar el modelo de negocio. Ya no puedes ser produciendo ese producto llamado petróleo y gas. Vas a tener que cambiar esto. O sea, vas a tener que dejar de producir esto y buscar otra forma. ¿Cómo analizar eso desde el punto de vista financiero? Bueno, es muy interesante. Hemos pasado 6 meses haciendo eso justamente, y es analizando, aún dentro de los portafolios hay diferentes niveles de emisiones, ¿no? Entonces la pregunta clave es cómo yo como petrolera puedo seguir produciendo hidrocarburos, pero de la forma más transparente y más verde que se pueda, ¿no? ¿Cómo me deshago de los activos de crudo pesado, como lo que habría en Venezuela? ¿Cómo me deshago, por ejemplo, de los activos donde se quema muchísimo gas, como los de Pemex? Entonces, ahora mismo hemos platicado con muchas petroleras que nos dicen, a ver, este es mi portafolio y cómo puedo analizar dónde se encuentra la mayor proporción de emisiones que estoy generando en mi portafolio. Entonces, ha sido muy interesante porque no es solamente borremos de jalón todos los hidrocarburos, sino todo el mundo está diciendo, dentro de lo que
que tengo, ¿qué me quedo? Y eso es algo justamente en lo que usando temas como Data Analytics se vuelve muy interesante porque es algo realmente dinámico, como te imaginarás. Pablo Medina, como siempre, es un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias, Javier. Cuando regresemos a CNN Dinero, ¿quién se lleva la medalla de oro y de cartón de la semana? Eso, al volver a The Number One, CNN Dinero. La casa de Darth Vader está a la venta. Es la vivienda de 650 metros cuadrados situada en la Universidad de West University Place, en Texas. Su precio de venta actualmente es de $4.300.000. La casa de Darth Vader es conocida así debido al supuesto parecido de su exterior con el casco del famoso villano de Star Wars. La casa fue construida en 1992 y cuenta con 4 dormitorios, 5 baños completos y un garaje para 4 vehículos. En esta ciudad texana, el valor de las viviendas en la zona oscila entre los $805.000 y los $2,7 millones. Los interesados en conocer mayores características de la vivienda de Darth Vader pueden visitar el sitio en línea de la inmobiliaria Martha Turner Sotheby's International Realty. ¿Y quién gana esta semana? La industria de la marihuana. ¿Por qué? Recibió un espaldarazo del líder de las ventas minoristas en línea. ¿Qué pasó? Amazon anunció este martes que apoya la legalización federal de la marihuana, lo que implica que ya no incluirá la sustancia entre las pruebas de preempleo al contratar a sus trabajadores y será tratada de la misma manera que el alcohol. Ahora, la prueba de la marihuana solo será incluida en los puestos sujetos a la regulación del Departamento de Transporte de Estados Unidos. Esto según Dave Clark, el CEO de la División Mundial de Consumo de la compañía. Incluso Amazon respalda el proyecto de la Ley Federal de Legalización de la Marihuana, la Ley de Reinversión en Oportunidades y Eliminación de Antecedentes Penales por Marihuana, y dijo que espera que otros empleadores se unan. ¿Motivará la decisión de Amazon a otros empleadores a seguir su camino? No está claro. Pero lo que sí está claro, que esta decisión de Amazon es un fuerte espaldarazo a la industria de la marihuana y por eso se lleva esta semana la medalla de oro de CNN Dinero. ¿Y quién pierde esta semana? La economía estadounidense. ¿Por qué? Por la rigidez del sistema inmigratorio que dificulta la entrada de trabajadores del extranjero para resolver la escasez de mano de obra. ¿Qué pasó? Las empresas estadounidenses registran un récord de 8.100.000 puestos de trabajo vacantes debido a la escasez de trabajadores. Esto según la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que dice que no encuentran trabajadores para hacer las tareas que se requieren. La solución, que Washington permita el ingreso legal de más trabajadores extranjeros. El déficit de trabajadores es algo que no se puede resolver a largo plazo sin aumentar la inmigración, dijo a CNN Neil Bradley, director de políticas de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. El grupo aboga para que el Congreso y la Casa Blanca dupliquen el límite de visas basadas en empleo y que se tomen otras medidas para reformar el sistema de inmigración. Incluso economistas advierten que el envejecimiento de la población estadounidense obligaría al país a depender de la afluencia de trabajadores extranjeros. Sea por las razones que sea, hay una escasez de trabajadores en el país y esto afecta a la economía estadounidense. Por eso, la rigidez del sistema inmigratorio de los Estados Unidos se lleva esta semana la medalla de cartón de CNN Dinero. Cuando regresemos a CNN Dinero, México, en medio de elecciones y la economía está entre las prioridades del votante mexicano. Por eso pregunto, ¿qué retos y qué oportunidades enfrenta la economía mexicana en medio de esta elección de medio término? Lo averiguamos al volver a The Number One, CNN Dinero. La empresa de comercio electrónico Etsy está aprovechando la tendencia de la ropa de segunda mano y anunció la compra del sitio Depop, que está enfocado en los jóvenes de la generación Z. El acuerdo fue por $1.630 millones. Depop, con sede en el Reino Unido y lanzada en el 2011, es un mercado de comercio electrónico para la compra y venta de moda vintage y de calle. Y según el comunicado en el que se anunció la operación, alrededor del 90% de sus usuarios activos son menores de 26 años. Expertos consideran que la adquisición ayudará a Etsy a aumentar su base de clientes y le permitirá aprovechar el creciente mercado de la ropa de segunda mano.
La demanda de esta ropa ha ganado fuerza gracias a los compradores millennials y de la generación Z preocupados por el medio ambiente. Se estima que el negocio aumentará hasta los 64,000 millones de dólares en ventas en el 2024 frente a los 28,000 millones del 2020. México, en medio de elecciones y la economía, está entre las prioridades del votante mexicano. Por eso pregunto, ¿qué retos y oportunidades enfrenta la economía mexicana en medio de esta elección de medio término? Lo averiguamos. Eduardo, esta elección, en inglés le llaman midterm o término medio, es histórica, es importante para la economía mexicana, la segunda economía más grande de América Latina después de Brasil. Estamos hablando de que se juegan 15 gobernaturas, 500 diputados en la Cámara de Diputados, y no tan solo es a nivel estatal, estás hablando locales, municipalidades, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a llevar esta conversación un antes y un después de la elección. Antes de entrar a este midterm o elección de término medio, ¿cómo estaba la situación económica mexicana? Tenemos una economía que ya lleva 2 años muy difíciles. Hay que recordar que en el 2019 tuvimos una ligera contracción en la economía y, bueno, 2020 fue un año de los más duros que ha tenido la economía en los últimos 100 años. Pero ya estamos viendo señal, un poquito de luz al final del túnel. Ya se veían algunos sectores, las manufacturas, el sector agro, fuertes. Y la demanda externa nos ha ayudado mucho hasta ahorita, al igual que las remesas. Hacia adelante tenemos una economía que empieza a darnos señales de que se está un poco rebalanceando el crecimiento. Ya hace 2 meses, bueno, hace 2 meses tuvimos un brinco en las importaciones, incluyendo en bienes de capital. Ya se ve un poquito de luz al final del túnel para los servicios, sobre todo entretenimiento, turismo. Por ejemplo, yo tengo que en el 2020 la contracción económica fue del 8,5%, de marzo al final del 2020, que es la peor caída desde 1930. Esto fue a causa principalmente de la pandemia. Sí, el sector turismo, por ejemplo, que es muy importante para la economía mexicana, pues, estuvo cerrado por muchos meses. Hubo muchos interferencias con las cadenas productivas. Hasta la fecha seguimos lidiando con la escasez de microchips, de algunas materias primas importantes. Entonces, sí hubo unos problemas de cadenas productivas globales muy importantes combinados con el golpe que se llevan los servicios. La industria de los restaurantes, por ejemplo, ha sido afectadísima en el planeta completo. Ok, llegamos entonces. Poco a poco se va abriendo la economía, las vacunas poco a poco van llegando a la población, se está abriendo ya los negocios, van encontrando su normalidad. Estados Unidos, que es un imán importante para la economía mexicana, porque la economía mexicana depende mucho, si está bien la economía norteamericana, está bien la economía mexicana. Estamos viendo que Estados Unidos está avanzando, lo cual eso va a ser positivo para México. Aquí yo tengo proyecciones, por ejemplo, y quiero que me digas cómo lo ven ustedes. Por ejemplo, Goldman Sachs y Barclays Capital. Por ejemplo, Barclays lo pone el crecimiento de 5 a 6% en el 2021 para la economía mexicana. Y Goldman Sachs incrementó sus estimaciones de 5,3 al 5,9%. Ustedes en el banco están viendo esta visión positiva de la economía mexicana para este año. Sí, nosotros ahorita tenemos un call oficial de 4.9. La verdad es que justo esta semana estamos haciendo una actualización de los pronósticos y ya tuvimos un primer trimestre más fuerte. El primer trimestre es muy importante porque se siente una base más fuerte para crecimientos adelantos. Yo la verdad es que a nuestro 4.9 de rebote le veo riesgos hacia arriba. Yo creo que el año que entra sí vamos a tener un crecimiento superior al 5%. Bueno, para este año, 2021. ¿Basado en qué? O sea, si la gente te escucha y dice, bueno, hay un crecimiento, estamos hablando de 5 o 6%, ¿quiénes son los que causan que haya un incremento de forma positiva en la economía mexicana? El año pasado tuvimos un golpe fuertísimo de empleo y hacia el verano, con la reapertura de las manufacturas, vimos una recuperación importante de una parte del empleo. Nosotros vemos que hacia la segunda mitad del año la reapertura de los servicios de turismo y entretenimiento nos van a dar un impulso fuerte al empleo formal y eso a su vez ayuda al consumo. Y por otro, la actividad misma en esos sectores creo que va a ser importante para México. Y por otro lado,
Estados Unidos está teniendo una recuperación muy importante y eso creemos que va a ayudar también a la demanda de nuestras manufacturas. A nivel externo, vamos a decir exógeno, yo veo el tema de la inflación en los Estados Unidos que empuja la tasa de interés hacia arriba, lo cual entonces haría más caro la importación para los mexicanos, lo cual eso ya ahí tenemos un signo de interrogación. ¿Qué ven ustedes en el riesgo a corto plazo? Digamos, en los próximos 6 a 12 meses, ¿cuáles son los riesgos que enfrenta la economía mexicana? Yo creo que lo que dice la inflación es muy cierto. Relacionado con eso, pues una inflación más alta en Estados Unidos podría implicar tasas de interés más altas en Estados Unidos, que ya estamos viendo algo de eso, y eso a su vez le cuesta más trabajo a los países emergentes atraer capital. Tenemos el tema un poco de la claridad en algunos sectores que ha afectado la inversión. Tiene que haber más claridad hacia dónde vamos para restablecer la confianza del sector privado y con ello de la inversión. Y yo creo que para la segunda mitad de la administración el tema de la reforma fiscal va a ser importante. La reforma fiscal, pues como en todo el mundo son temas controversiales, en Estados Unidos mismo lo está viendo ahora, y que la reforma fiscal en México se maneje de una manera consensuada con el sector privado va a ser importante para que la inversión repunte de una manera más sólida. ¿Y tú ves que va a ser así? O sea, eso es lo que pide el sector privado, ok, seamos prudentes con la finanza, no podemos seguirnos endeudando. ¿Pero tú crees que hay la voluntad política para eso? Yo creo que va a ser, hay muchas variables que se mueven ahí. Tenemos, bueno, las elecciones intermedias de Congreso que nos dan un Congreso nuevo. Después de eso viene la realineación de fuerzas. En México históricamente, después de una elección tanto presidencial como intermedia, siempre hay una cierta negociación de bancadas que sigue pasando inclusive semanas o meses después de la elección misma. Y con esa recomposición vamos a ver qué tanto del paquete fiscal lo va a poder hacer el gobierno sin negociar. O sea que entonces, conclusión, los retos inmediatos entre los próximos 6 a 12 meses de la economía mexicana, uno es el tema de la inflación en los Estados Unidos y el efecto que pueda tener las tasas de interés, que ya se están viendo señales todavía pequeñas, pero ya se están viendo. Y segundo, el tema fiscal, o sea, cuán dispuesto va a estar el gobierno de ajustar la finanza en medio de una situación donde la economía se está abriendo, pero a la vez con las presiones externas, que es en el caso de Estados Unidos, que puede hacer las cosas mucho más caras. Ahí sería la conclusión. Sí, porque además, el otro tema que es bien importante es, ahorita nos estamos beneficiando mucho de la guerra comercial China-Estados Unidos. En la medida que Estados Unidos presiona a China, estamos recibiendo mucha inversión en manufactura y sectores relacionados en México. Eduardo, como siempre, es un gusto tenerte en el programa. Un placer para mí, muchísimas gracias. Cuando regresemos a CNN Dinero, ¿aún no has recibido tu reembolso de impuestos del gobierno de Estados Unidos? En un nuevo Dime Xavier te explico por qué. El Servicio de Impuestos Internos no ha enviado todos los pagos. ¿Y qué puedes hacer al respecto al volver a The Number One, CNN Dinero? ¿Y esa cara de preocupado? ¿No has recibido todavía el reembolso de impuestos? ¿No será que habrás enviado tu solicitud hace unos días? No, de hecho fue hace varios meses y no sé qué hacer. Ya me había gastado todo ese dinero. Ah, ahí es que está el problema. Pues sí. Me preguntan, Xavier, presenté mi declaración de impuestos con el IRS el 22 de febrero del 2021 y aún no recibo el reembolso federal. ¿Qué puedo hacer? Vamos por partes. Aproximadamente 3/4 partes de los contribuyentes estadounidenses suelen recibir un reembolso después de presentar sus declaraciones de impuestos sobre la renta al Servicio de Impuestos Internos, o el IRS, por sus siglas en inglés. Para que se den una idea, el año pasado el 77% de los contribuyentes recibieron un reembolso y el promedio fue de $2,549. Este año, por ejemplo, se espera que muchos contribuyentes reciban cheques más grandes gracias a varias exenciones fiscales nuevas y mejoradas a consecuencia del COVID-19. ¿De dónde viene este reembolso? Puede ser que hayas pagado más de lo necesario o puede venir de los créditos que otorga el gobierno.
Esos reembolsos normalmente se emiten en menos de 21 días calendario después que el gobierno recibe la declaración según el IRS y pueden llegar por correo o depósito directo según haya elegido el contribuyente. Entonces, asumiendo que presentaste tu declaración el 12 de febrero, tendrías que haber recibido tu reembolso durante las primeras semanas de marzo. Ok, pero ¿dónde están los reembolsos que no llegan? Me comuniqué con Irma Treviño del Departamento de Comunicaciones del IRS y me respondió que desafortunadamente el IRS tiene una gran carga de trabajo en esta temporada de impuestos, enviando pagos de impacto económico, procesando declaraciones de impuestos y tratando de enviar reembolsos lo más pronto posible, etcétera, etcétera, etcétera. Me dijo que hay varias razones por las que un reembolso de impuestos puede tomar más tiempo. La declaración puede incluir errores o estar incompleta. La declaración podría estar afectada por robo de identidad o fraude. La declaración solicita el crédito tributario por ingreso de trabajo o crédito tributario adicional por hijo. El tiempo que le toma al IRS emitir el reembolso y la entrega del banco a la cuenta. Otras razones que investigué incluyen: hay una acumulación inusual de reembolsos por procesar tanto el 2019 como el 2020 y las solicitudes por correo están retrasadas. Acá hay que tener en cuenta que se han implementado extensiones de plazos, nuevas exenciones fiscales retroactivas, y una nueva guía y luego una guía revisada sobre cómo incorporar todos los cambios desde que el plan de rescate se convirtió en ley el pasado 11 de marzo. Esto se produjo un mes después de que comenzara la temporada de presentación de impuestos y después de que se hubiera presentado 66 millones de declaraciones. Además, a nivel estatal no está claro si un estado determinado se ajustará a todos los cambios federales o solo a algunos de ellos, y de ser así, ¿cuáles? ¿Qué hacer? Número 1, esperar a que el IRS se comunique contigo. El IRS se comunicará con los contribuyentes por correo si se necesita más información para procesar una declaración. Puedes revisar la página www.irs.gov/es para más información. Número 2, visita la página web www.irs.gov/payments para verificar tu información de contribuyente y ver qué pagos están pendientes o si tienes alguna deuda. También puedes ir al www.irs.gov/es/refunds para ver si tu cheque se procesó y cuándo esperarlo. Número 3, si han pasado al menos 4 semanas desde que presentaste tu declaración, puedes llamar por teléfono, verificar el estado de tu reembolso al sistema Teletax del IRS al 1-800-829-4477. Recuerda que cuando llames deberás proporcionar tu información personal como número de seguro social o número de identificación del contribuyente, ITIN, como se conoce, el estado civil para efectos de la declaración y el monto del reembolso. Mi gente, es cierto que la pandemia ha creado demora y hay que ser paciente. Pero también es importante estar al corriente con tu declaración de impuestos, porque lo que menos quieres es un problema con el tío Sam. Cuando regresemos a CNN Dinero, Perú, una de las economías de más rápido crecimiento en la región, ha estado perdiendo terreno en los últimos años y sigue en medio de la pandemia. Por eso pregunto, ¿qué retos enfrenta el próximo presidente de Perú? Lo analizamos al volver a The Number One, CNN Dinero. Amazon confirmó las fechas para celebrar su evento de ofertas conocido como Prime Day. El gigante del comercio electrónico anunció que este año se llevará a cabo los días 21 y 22 de junio. El vicepresidente de Amazon Prime, Jamil Ghani, asegura que Amazon ofrecerá más de 2 millones de ofertas en productos a los miembros Prime. Esto es más de lo que ha ofrecido en años anteriores. En Estados Unidos, la compañía también aprovechará el Prime Day en favor de los comerciantes independientes que venden productos a través de su sitio. Y eso es porque los miembros de Amazon Prime obtendrán un crédito de $10 para el Prime Day si gastan $10 en determinados pequeños comercios desde el 7 al 20 de junio. Este evento se celebra desde el 2015 y según analistas supone alrededor del 1 o 2% de las ventas anuales de Amazon. La empresa dijo que el Prime Day del año pasado, en medio de la pandemia, ha sido el mejor de su historia.
Perú, una de las economías de más rápido crecimiento en la región, ha estado perdiendo terreno en los últimos años y sigue en medio de una pandemia. Por eso pregunto, ¿qué retos enfrenta el próximo presidente de Perú? Lo analizamos. Ernesto, estuve viendo varias estadísticas sobre la economía peruana sacadas del Fondo Monetario Internacional. Y hay un Perú antes y un Perú reciente y un Perú con retos en el futuro. Vamos a ir al Perú antes. O sea, hay una elección presidencial sumamente importante, pero ¿cómo estaba la economía o cómo está la economía peruana cuando entra esta elección presidencial histórica? Así es, Javier. La economía peruana, como muchas otras en el mundo, ha sufrido una crisis histórica sin precedentes, pero quizás en el Perú se ha acentuado más que en otras economías latinoamericanas. La economía peruana cayó más de 11% el año anterior, va a tener una recuperación sólida, pero que no alcanzará a recuperar lo perdido en el 2020, y hay enormes retos sociales a través de una mayor pobreza, mayor desigualdad, un atraso de 10 años en el desarrollo económico del Perú que tendrán que ser atendidos. El nuevo presidente o presidenta del Perú enfrentará retos muy grandes, no solamente para navegar un contexto externo que por el momento está bien, pero puede complicarse hacia adelante, y un contexto interno que ya vemos que es muy desafiante, con muchos retos en materia política, económica. Ok, por ejemplo, yo tengo, mira, sacando data del Fondo Monetario Internacional, la tasa de pobreza aumentó del 22% al 27,5%. Las de 2020 son preliminares. Tienes la tasa de desempleo, que estaba en un 6,7%, ahora está en un 13,6%. Esto estamos hablando preliminar para el 2020. Tienes, la deuda se ha mantenido estable, lo que viene siendo la deuda externa. Pero yo no sé si a veces, Ernesto, achicamos todo el problema del COVID, cuando ya tú tienes una desaceleración económica china que ya venía dándose, donde Perú depende mucho de una economía, es una economía concentrada, y tú me corriges, en los commodities, especialmente en la minería, y exporta mucho a China. Si tú tienes una desaceleración económica en China, tú tienes una desaceleración económica en los Estados Unidos, o no muy fuerte, entonces dependes de la exportación de minería. El problema no tan solo es el COVID. O sea, el COVID está claro que exacerba el problema, pero ya hay unos retos que enfrentaba la economía. Correcto, Javier, yo coincido completamente contigo. El COVID es un catalizador que aceleró tendencias que ya estaban dadas en las economías y en las sociedades del mundo. Un ejemplo es la tecnología. Se aceleró la innovación tecnológica sin lugar a dudas por muchos años, y lo mismo las limitaciones de un modelo económico que en América Latina, en algunos países nos dieron estabilidad macroeconómica, pero que dejaron mucho que desear en materia social. Ya leías tú las cifras del Fondo Monetario Internacional. El COVID aceleró el reto de cambiar de modelo. La pregunta que ahora tienen los votantes frente a ellos en muchos países es ¿hacia dónde? Porque, por supuesto, para un crecimiento sostenido e incluyente se requiere estabilidad macroeconómica, pero no es suficiente. Ahora está el reto de cómo proveer los servicios públicos que la sociedad demanda, y a eso se van a enfrentar los políticos de la región. Fíjate que el Fondo Monetario Internacional cita diciendo que Perú es una de las economías de mayor crecimiento en la región. Y yo recuerdo que vengo cubriendo la economía peruana y nosotros reportábamos que cómo crece Perú, es uno de los ejemplos a seguir, etcétera, etcétera. Pero cuando tú dices que hay un problema social, es que esa riqueza no está traduciéndose en que llegue a mayor cantidad de gente. Se concentra, algunos argumentan que se concentra en la capital, pero el interior no está recibiendo ese beneficio. Hay una mayor expansión y desarrollo de la tecnología, pero esa tecnología no está conectando a la gente en el interior. Entonces, la inequidad es real y eso tiene efectos políticos. Esto sucede antes del COVID. O sea, que básicamente lo que el COVID fue exacerbar la situación. Por supuesto, sucede antes del COVID y sucede en todo el mundo, no es exclusivo a las economías emergentes. En las economías avanzadas ya también vemos ese sentimiento anti-establishment que le llaman, anti-establecimiento, que busca mayor igualdad en la distribución de recursos, mayores oportunidades, sobre todo para jóvenes que no ven su futuro con el mismo potencial que tenían sus padres. Y eso, en el caso particular del Perú, se ha acentuado porque Perú se ha distinguido en la región por tener un crecimiento alto, mucha disciplina macroeconómica, un equipo económico bien reconocido en el mundo, pero todavía con grandes brechas sociales, que ahora, como hemos mencionado, está el reto
de cómo resolver esto. Hay gente que quiere un cambio radical de modelo. En encuestas recientes, 1/3 de la población quiere cambios radicales, pero la mayoría no. La mayoría quiere cambios que construyan sobre lo que ya se ha venido haciendo, y eso es lo que vamos a ver en los siguientes años. Y cuando tú dices cambios radicales, ¿qué serían esos cambios radicales? Son cambios constitucionales, sobre todo, Javier. Ya vemos el ejemplo de Chile, ya vemos algunas propuestas de candidatos en el Perú que quieren cambiar la Constitución, quieren elevar a un rango constitucional la obligación de que el Estado provea buenos servicios de manera incluyente y de calidad, que ahora no se está haciendo. En general, creo que vemos ese cambio de paradigma, ese péndulo que en el mundo nos lleva a gobiernos que van a gastar más, que van a ser estados más grandes. Y en América Latina tenemos mala experiencia cuando el gasto de gobierno se acelera sin tener un soporte real en los ingresos. Vamos a ver qué pasa ahora, no solo en América Latina, pero en Estados Unidos y otros países, con ese gran gasto de gobierno que estamos viendo ahora como respuesta a la presión social. Ahora, ¿no está el gobierno, no está la economía peruana en condiciones para generar un gasto público? Aquí, por ejemplo, tengo que el 34, casi el 35%, no, está en sí, cerca del 35% del Producto Interno Bruto es en deuda externa. Incluso el Fondo Monetario Internacional dice que hay que seguir generando gasto público, en parte por el tema del COVID. ¿No está en condiciones el gobierno peruano para generar más gasto público y canalizarlo, digamos, canalizarlo en esos problemas sociales que entendemos que hay en el país? Sin duda, Perú es uno de los países emergentes y en América Latina mejor posicionados para poder gastar más, porque justamente estos números que comentas, Javier, son números que se comparan muy favorablemente con otros países. Perú, a través de una larga disciplina fiscal de décadas ya, ha logrado tener un nivel de endeudamiento relativamente bajo, y eso le permitirá gastar más. Perú es un país que es sólido grado de inversión. Ya vemos que Colombia acaba de perder el grado de inversión. Hay otros países vulnerables que lo pueden perder pronto, pero Perú tiene espacio. La pregunta es, ¿de qué forma, de qué manera se va a incrementar el gasto, en qué temas, y va a ser de una manera sostenida o no? Creo que el mercado y los inversionistas están de acuerdo con la necesidad de un cambio de paradigma, de atender más las brechas sociales, pero siempre y cuando sea algo que en el mediano y largo plazo sea sostenible y bueno para la población, y no que tengamos un crecimiento acelerado por un par de años para luego llegar a las crisis recurrentes que conocemos bien en la región. Y no olvidar que en Estados Unidos está el fantasma de la inflación, lo cual eso puede empezar a llevar al crecimiento, el aumento en la tasa de interés, que ya se están viendo señales en el mercado de renta fija, lo cual eso también pondría a que haría más costoso endeudarse para poder cubrir esos gastos sociales. O sea que también el gobierno que le toque tiene que tomar eso en cuenta. 30 segundos me quedan para ti. Por supuesto, ese es el reto más grande de política económica que van a tener los gobiernos en la región. Cómo administrar un posible sobrecalentamiento de la economía de Estados Unidos. No es el escenario base. Creemos que la inflación en Estados Unidos será transitorio, tanto las tasas de interés serán bajas. Pero ¿qué pasa con América Latina si se suben las tasas de interés en Estados Unidos? Va a ser un reto muy importante cómo administrar ese escenario. Ernesto Revilla, fue un gusto haberte tenido en el programa. Gracias, Javier, un gusto verte como siempre. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de otro episodio más de CNN Dinero. Ya ustedes saben, esto es CNN Dinero, donde la prosperidad está a su alcance.